Damos alabanza, aplaudimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único, al suficiente Salvador. Gracias, Padre. Agradece el hermano el permitir estar aquí reunidos. Hay lugares donde ya no permiten, hay lugares donde las iglesias se han cerrado, pero tú y yo estamos aquí de pie. Tú y yo estamos aquí alabando al que nos dio la vida eterna, al que nos ofrece salvación y redención por su sangre y por su gracia. Estamos aquí en el nombre de Jesús. Dale otro aplauso al que vive por siempre y para siempre, tu sanador y tu salvador, redentor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Amén. Que te escuche el enemigo, iglesia. Amén. Amén. La pregunta nuevamente, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar la palabra? Y que el Espíritu Santo, que es el que guía toda verdad, transforme tu vida y la mía y nuestros pensamientos. Si es así, que sean los frutos, lo van a dar testimonio, y yo sé que así será. Hacemos nuestra declaración con denuedo, convencidos que lo que vamos a decir no es de dientes para afuera, sino es en tu espíritu. La palabra dice que el corazón no se refiere al corazón que bombea sangre, le llama espíritu el corazón. Este es el espíritu del que habla la palabra. Levanta tu Biblia, levanta tu dispositivo, lo que tú traigas, que ahí traigas tu Biblia, obviamente, y decimos juntos: esta es mi Biblia. Los quiero escuchar, iglesia. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. ¿Qué sigue, iglesia? Nunca más seré el mismo. Amén. Nunca, nunca, nunca. Nuestro tema, que de verdad Dios me lo dio, te lo puedo decir y confirmado de que Dios me lo dio. Siempre que voy a compartir, que me toca compartir, porque como puedes ver, Rem es un semillero y verás diferentes semillas dando fruto. Y continuaremos aquí y tú estarás viendo lo que Dios, a la expectativa de lo que Dios va a hacer. El tema que Dios me dio hoy es libres del temor. No sé si ya lo tenemos en pantalla, por favor. Por favor, libres del temor. Perfecto. Libres del temor. Seamos honestos que en este tiempo que se escucha de diferentes partes del mundo, simplemente la pandemia o tantas cosas que están pasando, que huracanes, que a ratito nos visita uno, que no sé qué tanto, hay temor. Hemos visto que el mundo hay temor en diferentes. De hecho, en la iglesia ha pasado que no vienen porque hay temor. Dios me dijo: háblales sobre esto. Diles cómo yo, la gracia, mandé a mi hijo para que no vivan bajo esa atadura del temor, que es una ley espiritual. Ahorita te voy a hablar de esos dos tipos de leyes. Conforme vayamos avanzando, te voy a mostrar cómo la gracia te hizo libre de todo. Pero hoy te voy a hablar cómo ser libre de ese temor. De todo y por todo lo que escuchas y por todo lo que tal vez estés pasando. ¿Cuántos dicen amén? Señor, háblame. Quiero ser libre del temor. Vamos con el versículo Romanos 8:2. Romanos 8:2. Vamos, iglesia, lo leemos. Porque la ley del Espíritu de vida, fíjate, en vida en Cristo Jesús,
La ley de espíritu de vida es el que da Cristo. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo nos explica que hay dos leyes espirituales que operan en este mundo que tú ves, en este mundo que nos rodea. Hay dos leyes espirituales que rigen, hay dos. Uno es de vida, obvio que es en Cristo Jesús, porque Él vino a darte vida y vida en abundancia. Pero también existe la ley del pecado, que es la de Satanás. Existen esos dos. Más adelante vamos a entender que esa ley no tiene cabida en ti y en mí, de acuerdo a lo que hizo Jesús. Tú y yo decidimos en cuál operar. Todos sabemos lo que está ocurriendo nuevamente en el mundo. No es nuevo, no creo que haya alguien que no sepa lo que está ocurriendo. Pero tú y yo decidimos si operamos en el temor o operamos en fe. Cuando te hablo en fe es en la palabra, me estoy refiriendo a la palabra. Hay dos leyes espirituales, la ley de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte que rige Satanás. Tú decides lo que escuchas y lo que crees. Voy a comentarte, voy a iniciar. El Señor me llevó al libro de los principios, que es Génesis. No crean que Génesis, nuestro predicador que sube aquí, no, Génesis no me dijo. Me habló del libro de Génesis. Vea los principios. Y me fui al principio. Le dije, Señor, ¿cuál es la raíz del temor? ¿Dónde nace? ¿Cómo por qué? Y me dijo, bueno, vean al libro de Génesis. La palabra nos dice que Adán pecó en el jardín y que cuando pecó, el temor constituyó una fuerza dominante. Cuando Dios le dice, él desobedece, él le da órdenes y Adán desobedece. Y cuando él desobedece, abre la puerta al temor. Te lo voy a comprobar ahorita. Entró la fuerza dominante en su vida. Y de las primeras palabras que Adán dijo fue, Génesis 3:10, por favor. Y le respondió, Dios le habla, le dice a Adán, ¿dónde estás? En el versículo anterior. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dijo? Iglesia, las primeras palabras que se hablan, cuando Dios me dijo, ve al comienzo del Génesis, y tuve miedo. Cuando desobedeció, dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí inicia, es el principio, cuando empieza el temor, cuando inicia, cuando nace, cuando desobedece a Dios. Escuché tu voz y tuve miedo. La fe que Adán tenía, antes era fe, la que tenía Adán, fue convertida en temor. Esa es la razón por la cual la fe y el temor trabajan igual, pero producen resultados diferentes. La fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. El miedo también te hace pensar que te va a ocurrir lo malo. Operan diferente. Estamos hablando de las dos leyes que rigen. Fue pervertida en temor, dice, el temor es la falsificación de la fe. Pero si tú pones tu fe por obra, la fe siempre vencerá al temor. Siempre que tengas un pensamiento, siempre en la palabra encontrarás un antídoto para esto, te lo he dicho antes. La fe siempre vencerá al temor. Amén. La fe, tu fe puesta en Dios. La Biblia nos muestra que la primer pareja, Adán y Eva, gozaban de la creación de Dios, se movían con libertad y gozo en medio de los árboles, preciosos frutos. O sea, gozaba. ¿Qué más querían? Tenían vida eterna, pero se rompió cuando le dieron cabida al enemigo. Recuerden, ahí no estábamos aún bajo la gracia. Más adelante les voy a explicar. El temor nos lleva a culpar a otros.
Cuando Adán fue confrontado, cuando él le dice, tuve miedo, más adelante en Génesis, vamos a ver en Génesis 3:12, fíjate bien, cuando uno tiene miedo, cuando la persona es tentada a temer, tratamos de echarle la culpa a otros, entre otras cosas, tratamos de culpar a otros, es que no es que yo no fui, te excusas, nos excusamos, y lo hizo Adán, y te lo vamos a demostrar, Génesis 3:12 y 13. El hombre respondió, cuando Dios lo confronta, le dice, ¿qué pasó? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Adán le echa la culpa a Eva. Y en el 13, entonces se va con Eva. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, Adán peca, le dice a Eva, y Eva dice, él fue la serpiente, porque nadie queremos admitir cuando nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tenemos temor. Y por eso es que evitamos cargar con nuestras culpas. Ellos tenían miedo, y el temor hace que culpes a los demás. Yo no sé tú, yo recuerdo que en mi casa, a mí por ser la mayor, siempre, cuando había algo en la casa, cuando algo pasaba, cuando alguna travesura, yo no sé, pero siempre se iban conmigo. Cuando mis papás llegaban, yo recuerdo que llegaban y me decían, ¿por qué no está hecho esto? ¿Por qué no está el otro? Y yo le decía, pero es que no me tocaba a mí. No, tú eres la mayor. Se me hacía injusto, estaba chica, pero no, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué siempre a mí? No por ser, me decían, porque eres la mayor. Y un día, yo recuerdo que en la casa yo quebré una jarra, y esa jarra era de vidrio, carísima, por cierto, carísima, dijeran ahora, de verdad, y la quebré, y yo sabía lo que acontecía, lo que venía, y tenía miedo. Inmediatamente le eché la culpa a mi hermana Sheila. Somos 3 hermanos mayores, y yo le digo, yo no fui, fue mi hermana. Haz de cuenta, eso, se volvió a repetir lo del Génesis. Le dije, no, yo no fui, fue mi hermana. Y mi hermana así le echa la culpa a mi hermano Jresel, no vino ahorita. Y así le fuimos echando la culpa, quedó como culpable. Él no fue, la verdad es que él no fue, pero como estaba chiquito, era el consentido, no le pegaban. Entonces mentí por miedo, mentí porque yo dije, me van a pegar. Yo sabía cómo me iba a ir. Pero te das cuenta cómo el temor te paraliza. ¿Cuántos se han sentido alguna vez paralizados? ¿Alguna vez que dices, ¿qué voy a hacer? Y el corazón sientes que te late a 1000 por hora. Consume las vidas. Sabes que el temor, la preocupación, te cambia hasta el color del cabello. Te lo pone blanco. Prematuramente, del temor. Es el peor enemigo. Acaba con las relaciones de las personas. Yo recuerdo que en las últimas prédicas de mi esposo, él decía, robas porque tienes miedo a que no te alcance el dinero. Mientes porque tienes miedo a que se enojen contigo. Un ejemplo, cuando llegas tarde a tu trabajo, inventas cosas por temor a que te corran. Piensa en algo que has estado batallando y le voy a decir esto, no, sí, porque si no, así me va a ir. Tú mismo haces ideas, tú mismo dices, espérame tantito, ahorita esto se va a poner más bueno. Cuando Adán pecó, la ley de vida, porque solo había vida, fue pervertida y llegó la ley del pecado y de la muerte. Adán Adán se puso en contra de la palabra de Dios, y esto lo separó de Dios. Eso lo separó. La Biblia dice que ya no hubo lo mismo, que tuvo que ser, no sé si es la palabra expulsado, pero salió del paraíso, se rompió, tuvo miedo, se rompió. Mientras, fíjate bien lo que te voy a decir, yo lo he vivido.
Mientras más meditas en el temor, más va a crecer en tu vida. Mientras más meditas en fe, más vas a crecer en fe. Hay una fíjate bien, mientras más meditas en temor, va a crecer. De verdad te lo digo, va a crecer. Tú vas a comentar, de hecho, el miedo te hace comentar cosas que no han ocurrido. Y si es cierto, vienen pensamientos a ti y cosas que no han ocurrido y tal vez que ni siquiera, creo que Laura fue la que en su prédica, muy buena por cierto, predicó y dijo, hay cosas que tememos y que ni siquiera nos ocurren y ya estamos sufriendo desde antes. Pero tú las vas a pensar, te va a dar tanto miedo y te las vas a creer como si hasta ya hubieran ocurrido. Si tú actúas en ese temor, vas a traer los resultados de la maldición de Adán, de la ley, que es esclavitud. Y Jesús, la gracia, ya nos hizo libres. Ahorita lo vamos a ver más adelante también. No tienes que hablar temor. Digo, ¿por qué? Porque yo sé que todos somos tentados a hablar temor. Pero identifícate que yo oro que el Espíritu Santo de aquí en adelante, si tú has estado batallando con eso, como también me ha pasado a mí, no hablemos temor. Yo recuerdo que una vez recibí una llamada de una hermana de aquí de la iglesia, ahorita no está presente, y yo recuerdo perfectamente que me dijo, mi hija, Dios tuvo un sueño, y fue de Dios, donde veía al enemigo, y el enemigo le decía, confiésame tus temores, confiésamelos, háblamelos, nunca se me olvidó, y desde ahí dije, no, y cuando me detecto a mí misma, hablando algo, temor, inmediatamente el espíritu dentro de mí renuncio y digo, no, eso no, lo resisto. Tú haz lo mismo, de acuerdo a lo que estés pasando, tienes que resistirlo, tienes que decir, no, el temor no tiene más cabida en mí, no tenemos por qué vivir en temor, no tienes por qué hablarlo, te hablé también de palabras, las palabras tienen poder. ¿Por qué pensar, por ejemplo, cuando vas a un lugar frío, tu hijo, es necesario, está haciendo frío, que se ponga una chamarra? Yo creo que sí, todos tenemos la necesidad. Lo malo está en decirle, ponte la chamarra, porque te vas a enfermar. ¿Por qué qué? Porque te vas a enfermar. Lo estás hablando, ya le estás dando vida. Ya estás diciendo lo que va a pasar y en lo que estás creyendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí claramente puedes decirle, ponte la chamarra. ¿Por qué, mamá? Para que estés cómodo, para que estés calientito. No tienes por qué decirle, te vas a enfermar. No tienes por qué confesar y hasta imaginarlo. ¿Sí me explico? No tienes por qué hablar el temor. Habla lo contrario. Te puse el ejemplo de la chamarra, pero para eso hay infinidades. Habla lo contrario. Si estás tentada a decir lo que no está en la Biblia, recuerden, acabamos de hacer la declaración, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo soy sana, yo soy próspera, yo soy redimida. Amén. Tú también, iglesia, porque la palabra es para todos el que quiere creer y ejecutarla. Volvemos, no tenemos que hablar temor ni dar lugar en tu vida. Cuando sientes que se está levantando dentro de ti el temor, yo lo he vivido, deténlo inmediatamente, toma la autoridad sobre el temor y arrójalo con el poderoso nombre de Jesús. Nos fue dado un nombre, nos fue dejado un nombre, el cual se sujetan todas las cosas, todo. El temor está abajo de nosotros. Tienes que practicarlo, tienes que pararte y decir, no voy a tener miedo de perder mi trabajo. No, Él es mi pastor, nada me falta. ¿Sabes que el temor te hace ver cosas que no son reales? Yo no sé si tú lo has vivido. También recuerdo que cuando éramos pequeños, mi hermana y yo dormíamos en una cama y recuerdo que había un ventanal. Y en ese ventanal había un árbol, yo no sé si a ti te pasó, creo que a mi esposo también, había un árbol y se veía horrible, o sea,
haz de cuenta que el árbol, yo hasta le daba forma de que estaba así, de que cualquier ratito se movía una rama, yo decía, ya vienes una mano y ves cosas que no son ciertas. Ese es un ejemplo. Y recuerdo perfectamente que yo le gritaba a mi papá y a mi mamá y me decían, ¿qué pasó? Le decía, mami, tengo miedo. Y recuerdo que me decía, vente a acostar con nosotros. Recuerdo perfectamente que me metí en medio de ellos dos, yo de unos 4 o 5 años, pero recuerdo, yo me sentía la más protegida, yo sentía que ahí nadie me podía hacer nada. El Padre, cuando tú clamas a Él, cuando le dices, Señor, te estoy tentada a temer, el Padre te abraza, te sientes seguro en el Padre. Yo me sentía segura con mis padres que eran terrenales. El Señor no te va a dejar cada que clames a Él. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Señor, el salmista David decía, en el día que temo, le pasaba al rey David, pero en los salmos dice, escribió, en el día que temo, yo en ti confío. Todos somos tentados a temer. El salmista lo decía. Cuando yo leí ese versículo dije, el rey David, el que mataba osos, el que hacía y deshacía, llegó a sentir ese temor, pero no hablaba lo que sentía, decía, en el día que temo, no sé, no decía por qué temía, pero decía, en el día que temo, yo en ti confío. Iglesia, en el día que temes tú en Él confías. En el día que temo, en Él confío. Te decía que el miedo, el temor te hace ver cosas que no son reales, que ni siquiera existen. Por lo que el miedo es temerle, cuando tienes miedo, es temerle al diablo que te puede hacer algo. Cuando tú tienes miedo, el diablo te puede hacer algo. En cambio, si tienes fe, es creer lo que Dios puede hacer por ti. ¿Sí me explico? El diablo, si tú le tienes miedo, es lo que él necesita para poder hacer algo en ti. Pero si tú tienes fe, estás creyendo que Dios es el que puede hacer algo por ti. Y yo sé que tú y yo queremos que sea Dios el que haga algo en nosotros, en nuestras vidas. Vamos a ver un claro ejemplo en la Biblia de lo que estamos hablando, del temor. Mateo, de ser libres del temor, más bien dicho, Mateo 14, verso 26. Tenemos Nueva Traducción Viviente. Bueno, yo lo voy a leer en dos versiones. Dice, y los discípulos, viéndolo andar, se referían a Jesús. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo, de temor. Yo lo anoté en Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho tener diferentes Biblias, porque a mí me gusta que me enseñen con manzanitas. Y me gusta porque lo dice así. Cuando los discípulos lo vieron caminar a Jesús sobre el agua, gritaron, dice esta traducción, de terror, de terror. ¿Te puedes imaginar un grito de terror? Solo imagínatelo, algo espantoso, terror. No solo fue temor, lo que le sigue, terror. Dice, pensaron que era un fantasma. Observa bien lo que te voy a decir. Los discípulos pensaron, aquí en la cabeza, tú y yo, no sé si tú sepas, el campo de batalla es aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando estás pasando algo, es aquí. Los pensamientos, es esto, es lo otro, es aquello. Yo creo que aquí viene esto. El campo de batalla es en la mente. Aquí es donde los discípulos, fíjate nada más, estaban con Jesús y dijeron, es un fantasma. Aquí es el campo de la batalla. Cuando tienes algún síntoma, estornudo. ¿Cómo he escuchado esto de verdad? O sea, no, es que es sorprendente cuando yo he escuchado cuando alguien estornuda y tiene dolor de cuerpo y a veces como que no recibe el aroma,
¿Es COVID? Dice, no, yo creo que sí, siento los mismos síntomas. Sí, es esto. Y después te haces exámenes y no es correcto. Si quieres, espérate a ver los exámenes, pero se sufre antes. Te voy a decir algo que pasó, y eso me pasó a mí. Cuando tienes un absceso o una bolita, yo por muchos años aquí tuve un absceso, algunos de ustedes lo vieron, tengo una cicatriz y esa bolita iba en aumento. Por mucho tiempo batallé con el pensamiento, es cáncer. Sí, porque fulano de tal tenía. Sí, mis pensamientos, sabes que tus pensamientos te pueden llegar, ya lo vimos, y está esa prédica de las palabras. Los pensamientos te pueden llevar a un lado extremo, literal, hasta la muerte. ¿Por qué pensar que si estoy destornudado es eso? ¿Por qué pensar que si me salió una bolita, por qué pensar que es algo de muerte? Aquí es el campo de batalla. Pero si tú estás alimentado de la palabra, pero si tú estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús, y vengan tempestades y vengan lo que sea, no serás movido, porque estás fundado, tu fe está fundada en aquel que venció el temor. Amén. Tú imaginas y sufres abriendo la puerta al temor, pensando, imaginando lo peor. Lo que tienes que hacer es actuar inmediatamente. Y vamos a ver de la forma cómo vamos a derrotar esto. Ponerte en guardia y no dejar que crezca. Segunda de Corintios 10:15, por favor. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Te lo voy a volver a no sé si alguien le puede ayudar con la cita al muchacho, por favor, porque sí me gustaría, aunque fue un error mío, perdón, que me ayuden con la cita, donde dice, derribando todo argumento. Hay veces que tenemos argumentos, pero es que le pasó a fulano, pero es que le pasó a sutano, pero es que se enfermó igual, pero es que cayó en esto, en lo otro, en las drogas, no sé, etcétera. Aquí nos dice, sí, ahí está, esa es. Derribando, tú, te habla a ti, me habla a mí, derribando argumentos. A veces tenemos argumentos, son excusas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de la palabra, del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo que, iglesia, dímelo, todo que, todo pensamiento, que el diablo te lanza este pensamiento, no, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí me explico? Cualquiera que sea tu situación, sea sanidad, sea problemas familiares, sea escasez, derribando todo argumento. Pero es que no me va a alcanzar el dinero para la quincena. Derribo ese argumento, el Señor es mi pastor y nada me falta. Pero es que, y si es ese virus, la Biblia dice que ninguna plaga tocará mi morada. Ponerte en firmes en contra del enemigo. Les decía la semana pasada, el diablo no juega a ser diablo. Tú no juegues a ser cristiano. Párate y enfréntalo, derríbalo. Ahí tienes un arma. Derríbalo, quita esos pensamientos, cámbialos. Si sientes que es algo pesado, si sientes que es difícil, busca a alguien que tú sepas, obviamente, que te va a ayudar. Y no vayas con las personas, porque tristemente fuera y dentro de la iglesia, no me refiero a Rema, sino en general, encontramos gente que dice, es que quizá llegó tu hora, es que quizá, y tú lo que quieres es que te ayude con ese temor que estás batallando. Tal vez es nuevo, tal vez nunca habías batallado con eso, y tú busca personas, rodéate de personas que sabes que te van a ayudar y que no te van a dejar peor, que vas a salir, que mejor ni vayas, o que si tú sabes que de plano con esa persona no te va a hacer de edificación, no te va a edificar, ni te le acerques, quédate mejor así como estás. Sé lo que te digo, no. Volvemos al versículo, no lo vamos a leer, pero vimos que los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma. Yo te pregunto a ti, ¿era un fantasma lo que estaban viendo los discípulos? ¿Era un fantasma? ¿Quién era?
Era Jesús, eran los discípulos. Tú puedes decir, ¿qué cosa? ¿Cómo les pudo? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo lo confundieron? El miedo, el terror nos hace ver cosas que no son ciertas, que no son verdad. Era Jesús el que venía caminando sobre el agua y ellos tuvieron miedo, tuvieron terror y pensaron que era un fantasma cuando era Jesús. Te tienes que levantar y decir, yo vivo por fe y no por mis imaginaciones. Y no por mis imaginaciones. Están recortando personal y aquel que nomás está listo para amedrentarte, a mí no me toca, a mí no. Párate, no seas condescendiente. El pastor Harold Caballeros de El Shaddai, Guatemala, me gustaba mucho, y a mi esposo también, escuchar sus prédicas muy recomendadas por parte mía y por parte de mi esposo. No escuchamos cualquier, no quiero decir que todos sean cualquiera, me refiero a cualquier predicador, sino alguien que te ayude de verdad a crecer. Y Harold Caballeros decía, esos animales, ese pensamiento chiquitito, hay que matarlo desde el principio. No lo dejes crecer, no dejes que se haga una fortaleza, un muro, algo grande. Desde chiquito, mátalo. Él decía, o dice más bien, esos animales hay que matarlos de chiquitos, no permitas. Mi esposo no llegó, ya es tarde, ya salieron, quién sabe dónde estará. Sí, seguramente. No, ¿por qué? ¿Por qué pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué no decir, algo pasó? Llega el esposo y ya estamos. Bueno, yo estaba, ¿verdad? Ya no. Me gustaría, pero ya no. Ya está uno bravo. Sí, pues quién sabe. Ya es tarde. Ya debería estar aquí. Ahí estamos, dándole vueltas a los pensamientos que nos pone el enemigo. Sí sabemos diferenciar, iglesia, cuando son pensamientos de Dios y cuando son del enemigo. Cuando son pensamientos del enemigo es obvio que es desánimo, que es temor, que es miedo, que no te levanta. Cuando es Dios, es todo lo contrario. Como está lejos el norte del sur, así son los pensamientos. Ahora ya vimos cómo entró el temor, ya vimos cómo se abrió la puerta y cómo trabaja. Ahora vamos a ver el precio que Jesús pagó para que tú no tengas que vivir en ese temor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero saber qué hacer. Bueno, ya te di un versículo, que lo deseches inmediatamente, sea lo que sea. Vimos cómo trabaja. Vamos a ver. ¿Sabes que el precio que Jesús pagó fue doble? Jesús vino a destruir las obras del diablo y a librarnos del temor. Vino a destruir las obras del diablo y a librarnos del temor. Hebreos 2, a ver si ahora sí lo dije bien, si lo anoté bien. Hebreos 2, 14, versículo 15, Nueva Versión Internacional, por favor. Por tanto, muy bien. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza. Él se hizo hombre, humana. ¿Para qué? Para anular lo que Adán había hecho. Mediante la muerte al que tenía al dominio, es decir, al diablo. Otra vez te lo voy a leer. Quiero que quede claro en el nombre de Jesús, que penetre hasta partir el alma y te llegue hasta los tuétanos, que sea rema, que sea parte tuya, que no tengas más temor y que si viene lo puedas desechar. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza, se hizo hombre para anuló, quitó mediante la muerte al que tenía el dominio. ¿Quién tenía el dominio antes? ¿Quién lo tenía antes?
El diablo tenía el dominio antes. Cuando Adán le entrega, desobedece, le entrega el dominio a Satanás. Pero aquí está diciendo que Jesús se hizo hombre, que Jesús, la naturaleza de él, compartió nuestra naturaleza, y dice que anuló, quitó al que tenía el dominio. Esto es el diablo. Él tenía el dominio. Te recuerdo que Adán había entregado el dominio a Satanás. El 15, por favor. Y a librar a todos, a ti y a mí, los que por temor a la muerte estábamos sometidos a esclavitud. Recuerda, el temor produce esclavitud. Ya nos hizo libres. El temor a la muerte, a los que estábamos en esclavitud durante toda la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús vino a romper el poder de la esclavitud. Gloria a Dios que Él llevó esa maldición en el Calvario. Iglesia, no sé si me estás entendiendo, no sé si me está dando a entender, pero Jesús ya llevó esos, la ley ya la clausuró. Ya no hay la ley de vida en Cristo Jesús. Tú y yo hemos nacido de nuevo, y ahorita te voy a hablar un poquito más de eso. Eso ya no tiene por qué tener dominio sobre ti. Pastora, pero es que a veces yo sí siento miedo. Entonces tú sabes qué hacer. Tú sabes que tienes que derribarlos. Tú sabes que no tienes que dejar que crezcan, que hay que matarlos desde que empieza. No cuando ya sientes que el corazón se te sale, cuando ya estás desesperado y en ansiedad. Puedes y debes hacerlo. Fíjate bien, puedes y debes hacerlo antes de que crezca. El temor, fíjate bien, el temor no es una fuerza natural para los creyentes. No es una fuerza natural que tú tengas que estar viviendo. Somos creyentes los que estamos aquí, por eso estamos aquí, y los que nos están escuchando. No es para nosotros. El temor no es una fuerza natural para los creyentes que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y es el Rey de nuestras vidas y hemos nacido de nuevo? El temor no es para nosotros, porque Jesús, cuando vino, lo rompió. Yo acepté a Jesús, Él vive en mí. Eso ya no se puede enseñorear sobre mí. No es para los nacidos de nuevo. Era natural en ti antes de que nacieras de nuevo. No conocías a Jesús, no sabías cómo defenderte. No conocías a Jesús, no sabías cómo podías actuar cuando el temor viniera. Llámese el temor, el tipo de temor que sea. Pero si has nacido de nuevo, iglesia, hermanos, hermanas que están aquí, que nos están viendo, el temor ya no es para ti, ya no es para mí. Ya no. Está claramente, lo vimos en el versículo. Eso era antes de que entregaras tu vida a Jesús. Ahora ya no. Revélate. El enemigo quiere robar, matar y destruir. Te quiere robar esa paz y te quiere poner el temor. Recuérdalo. Te lo quiere, pero no. Depende de ti, de mí. ¿En qué quieres operar? ¿En lo que Él te ha puesto? ¿En las mentiras? Porque la Biblia dice que en Él no hay verdad. En Él no hay una pizca de verdad. Así que si te dice, es esta enfermedad, es esto y lo otro, el único poder que el diablo tiene es que tú le creas. Que tú le digas, sí, tengo esos síntomas. Sí, seguramente, ya me vi aislado, ya me voy a ver allá, me van a internar, etcétera. Ya hasta haces un monólogo de algo que no. ¿Por qué? Pues en vez de decir estornudeo, siento un síntoma, no, en mí no. Jesús rompió esa ley. Amén. Vamos a ver en Romanos 8:15. Romanos 8:15. Ahí está. Dice, y ustedes, ponle tu nombre, yo le pongo mi nombre, y Lupita, no recibieron un espíritu
que de nuevo lo esclavice al miedo, sino que el Espíritu los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Puedes clamar a Dios, Abba Padre, con toda confianza decirle, Padre. Ya no tenemos que temer de nuevo. Dice, claramente nos dice, habéis recibido, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No puedes estar preso en ese espíritu de esclavitud. No lo habéis recibido. Ahí lo dice en Romanos 8:15. Bendita gracia que vino a librarnos del temor. Bendita gracia, bendito Jesús. La gracia no es algo, es alguien y se llama Jesús. Vino, murió y resucitó por ti y se llevó el temor. Dios nos revela a través de su palabra que Satanás ha perdido la autoridad. Escúchalo, iglesia. Satanás ha perdido la autoridad. Simplemente escudriña la palabra y tú te vas a dar cuenta que no lo traigo anotado, pero hay versículos que hablan de su derrota, donde dice que fue exhibido públicamente y le despojó y le quitó las llaves, que fue vencido. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. La gracia lo hizo posible. El temor rompió toda maldición. Sabes que en el nombre de Jesús, ¿sabes tú que el nombre de Jesús siempre derrotará al temor? Siempre. La fe siempre vence el temor. Siempre. La fe no es más poderosa. La fe es más poderosa que el temor. La fe siempre vence el temor. El amor siempre vence al odio. La prosperidad siempre vence a la pobreza. Y todo es posible por su gracia. Recuerda, la gracia no es algo, la gracia es alguien, y te lo vuelvo a decir, se llama Jesús. Segunda de Timoteo 11:17, por favor. Iglesia, me gustaría que lo leyeras, de verdad, aunque sea bajito, aunque sea despacio, pero de verdad léelo. La fe viene por escucharte, hablarlo, léelo, murmúralo. No te quedes viendo nada más, participa en lo que es tuyo. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No, ¿y por qué siento miedo? No, Dios no te dio ese espíritu. Revélate y dile cuando llegue el temor a tu vida, no, diablo, ¿sabes qué? No, ahí está escrito, no me dio un espíritu de cobardía, de temor. No lo recibo, no, eres bienvenido, no, en el nombre de Jesús, sino que te dio un poder de amor. Pero es bien difícil, pastor, amar a los demás. El amor de Dios fue derramado en ti. Tú decides si amas o no amas. Dios te ha equipado de todo. Dios nos ha equipado de todo. Tú y yo solo somos los que decidimos amarlos a como sean. Mira que hay de todo. Mira que hay de todo. Mira que lo sabemos. Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo. No que, iglesia, Jehová está conmigo, no que, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo lo busqué en otra versión y me gustó lo que dice. Dice, Salmo 118, 16, Jehová está conmigo, no temeré lo que puede hacer el simple mortal. Un simple mortal, o sea, no, un simple mortal, ¿qué te puede hacer? Si el Señor dice que está contigo, ¿qué te puede hacer? No te puede hacer nada. ¿Qué más promesa quieres? Créetela, apropiatela, es verdad. Jesús no miente, Dios no miente. Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos y Él está conmigo. Si Él dice que está conmigo, es porque está conmigo, porque es verdad. ¿Qué me puede hacer el hombre? Me gusta la versión que te dije. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?
cuando te amenazan, cuando te amedrentan, acuérdate que está escrito. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nada, nada. Isaías 43, 1, verso 2. Ese me gusta mucho. Bueno, todos. Hay muchos que hablan de... Ahí está. Fíjate bien, vamos a desmenuzarlo. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando cruces por cosas difíciles, cuando estés pasando situaciones adversas, todos hemos pasado, todos pasamos. Él estará contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué tememos? Él está contigo. Él está contigo. Recuérdalo, atesóralo. No son palabras escritas así nada más. No. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Qué impresionante, qué fuerte y qué hermoso es saber que no tenemos por qué temer, que tenemos promesas que no te dicen no temas. Hay un versículo que te voy a decir que así de mi agrado, el principio no, yo creo que a nadie le va a gustar, ya lo he dicho, pero me gusta porque el versículo no lo traigo, pero dice, muchas son las aflicciones del justo. La partecita que no me gusta, que dice que son muchas, pues, como buena costeña, pues, no es agradable. ¿A quién le gusta? A ver, yo creo que nadie levantaría la mano. ¿A quién le gusta? Yo estoy feliz porque estoy en una prueba. No, sí. No queremos, pero dice la Biblia. Pero el versículo no termina ahí. A veces nos quedamos a la mitad de un versículo y ese versículo no termina. Hay que terminar de leerlo. Y no sé qué pasa, que a veces nomás, en mí al menos pasa, que nada más me quedo con ese versículo. Pero realmente dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Pero de todas ellas, no lo traigo, no sé si me pueden hacer el favor, ese versículo me llegó de repente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de la que estés pasando, de esa que tú piensas que no hay salida, Él hace caminos donde pensamos que no hay, que no existen, que tú dices hasta aquí llegué. ¿Cuál es el camino? No hay. Y sí, naturalmente no se ve. Recuerdo cuando fui desahuciada, recuerdo cuando mi esposo fue desahuciado, no había camino natural. Naturalmente, es verdad, no lo hay. Afligidos, cuando le dijeron que te estaba sentenciado a muerte, sí, pero no nos quedamos ahí. Ay, muchas gracias. Iglesia, muchas son las aflicciones del justo. Dímelo, háblalo. ¿Pero qué? Pero de todas, de unas sí y de otras no. De unas sí y de otras no. No, de todas. Pastora, ¿y por qué no? Porque no lo has creído. Porque no lo has creído. No es por hacer, es por creer. Créelo. Entra en el reposo. Entra en el reposo a pesar de lo que estás viendo. Recuerda, no es por vista. No es por lo que, no, si fuera por vista, no sé dónde estaríamos. Es por fe, es por lo que creemos. Otra vez, muchas son las aflicciones del justo. La parte que no me gusta es que muchas, pero ahí dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de una sí y de otra no, ¿verdad que no? Dice de todas ellas. Jesús, de todas ellas le librará Jehová. ¿Pero quién te va a librar? Jehová. O cuando vas y pides consejos y todo y sales peor, no te estoy diciendo que no vayas, pero ten cuidado a quien escuchas. Recuerdo también al pastor Joel Austin, que ya está en la presencia de Dios, que ya está en su casa, donde está mi amado Porfirio Martínez. Recuerdo que yo leyendo, John Austin es el papá de Joel Austin de Lakewood Church, Texas, la iglesia más grande de Estados Unidos, super y mega iglesia. Él decía que una vez fue a predicar a Miami
Se subió en un taxi y cuando iba en el taxi, el taxista le dijo, es usted nuevo aquí, ¿verdad? Usted no es de aquí. No, dice, yo soy, dijo el pastor, un pastor lleno de amor. De hecho, su iglesia se llamaba, ahora se llama Lakewood, está en Lakewood, se llamaba Oasis de Amor. Y el taxista le dijo, usted es nuevo, usted no sabe aquí cómo está la situación. Y el pastor, muy en su papel de pastor, llevaba su Biblia. Yo creo que el taxista no se dio cuenta y le dijo, usted nada más avíseme si quiere chicas. Si quiere, mire, yo sé, ya iba a empezar a hablarle cosas y el pastor, fíjate bien lo que hizo. Eso debemos hacer tú y yo. La Biblia dice, imitemos a las personas de fe. No es malo, está escrito, imitemos a las personas de fe. Inmediatamente cuando el taxista empezó a querer hablar, a sonsacarlo, aquí en México decimos aquí, no sé en otros lados, a incitarlo, vaya, a que se portara mal, inmediatamente el pastor tomó la autoridad y le dijo, ey, pare. Y se hizo así. Bueno, yo me hago así porque tengo el pelo largo, pero él le dijo al taxista, voltee, oídos, no basura. No basura. Escucho, pero no basura. Y se bajó del taxi. No permitió que sus oídos entrara basura. ¿Qué escuchas tú? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué haces cuando alguien te empieza a decir o te empieza a hablar mal de otra persona? ¿Ya supiste? Es que esto y lo otro. Oídos, no es basurero. Mis oídos no es basurero. Escucha, el temor viene de lo que escuchas. La fe también viene de lo que escuchas, pero producen resultados diferentes. La fe te lleva a estar cimentado y creyendo, te lleva a estar en sanidad, te llega a estar próspera, te llega prosperidad, te llega a estar tranquila, paz. ¿Quién no quiere y necesita paz en estos tiempos? Yo sé que siempre, pero en estos tiempos donde el mundo está tan enfermo y que si tú prendes las noticias, yo creo que no hay una buena noticia. No soy dada a las noticias, la verdad es que no, pero yo no sé, pero de todas maneras te enteras porque escuchas, porque vas al súper y escuchas y todo, y a veces es imposible no saber lo que está pasando en el mundo. Pero lo que tú escuchas tiene mucho poder y efecto en ti. Tú decides, Dios no decide, Dios ya te dio todo. Lo hemos visto en los versículos, para salir adelante, para poner al diablo en su lugar, para mandarlo a donde pertenece. Te callas, tienes autoridad, lo puedes silenciar, siléncialo y vete a la palabra, vete a lo que nos da vida. Te he dicho que la palabra es el manual de vida, es el manual, es nuestra guía. Ahí está todo lo que necesitamos. Los de la alabanza, por favor, pueden ir subiendo. Dios te dice una y otra vez, no temas. Yo he sabido que en la Biblia dice 366 veces, no temas. 366 veces. Una para cada año. Pero el año tiene 365 días, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué dice 366 veces? Alguien de aquí lo tiene que saber. ¿Alguien se atreve a decir, yo sé por qué tiene 366? Uno para cada día, pero nos sobra un día, un tema para el año bisiesto, que trae un día más, trae 366 días, y es exactamente como dice nuestra hermana Anaí, uno para cada día. Es que el Señor, ¿qué se le puede haber escapado? No se le escapa nada. Así que tú no temas de perder tu trabajo, no temas de perder amistades familiares,
No temas de perder nada. Jesús te ha hecho libre, te ha hecho libre, nos ha hecho libre. Recuerda, derriba todo argumento que se levanta. Pero es que eso está el otro. No, eso no está en la Biblia, entonces no lo creo, no lo recibo, no es para mí, no es para mí. Diablo, te puedes largar. Les decía hace 8 días, resístelo, pero es con la palabra. Y te decía que el diablo huirá. Y te hice una ilustración que huir no es darse la vuelta y caminar. Huir es que va como alma que lleva el diablo. El diablo en sí huye que no lo alcanzas ni ver. Busca la definición de huir. Así lo haces huir tu iglesia, así lo hago huir yo cuando resistimos con su palabra. ¿Cuántos piensan que el Señor nos ha enseñado algo? Tal vez ya lo sabías, no lo sé. ¿Cuántos piensan que el Señor nos habló? ¿Cuántos vamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos? Es por nuestro bien. Él ya lo hizo todo, iglesia. Te pido que te pongas de pie, por favor. Tú y yo hemos sido redimidos de su gracia, porque su gracia lo ha hecho posible. Hemos sido redimidos. Su gracia lo ha hecho posible. Fuera de Él no podemos. Puedes cerrar tus ojos, habla con Él, renuncia ahí en tu voz bajita, habla con Él. Si no has podido vencer el temor sobre alguna área de tu vida, que tal vez sean años, porque conozco personas que son años que batallan con el temor, habla con Él y renuncia. Señor, renuncio a temer, renuncio a que ese virus que está ahí va a tocar mi cuerpo. Está escrito, llevó mis enfermedades. Renuncia a todo lo que tú pienses que te esté dañando, a todo, a tu matrimonio. Si piensas que lo vas a... No. Si no está en la palabra, no es de Dios, no lo recibas. Habla con Él. Dile, no quiero vivir así más, no quiero vivir, esto es esclavitud. El temor es esclavitud. Qué cosa tan fea estar esclavizados. Mi hijo, a que mis hijos, y si se pierden, y si esto, y si lo otro. No tienes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para el temor que estés pasando, el temor que te esté atormentando y que te tenga como esclavo, hay un versículo o más en la palabra que es el antídoto, que es al que tienes que ir. Tú decides. La pregunta es aquí, tú decides si permaneces en amor o permaneces en temor. Dios no lo va a decidir. Dios ya te puso, ya te dio todas las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú tienes que ponerte en guardia. Tú no puedes dejar de meditar en la palabra, porque te come, porque te llega a robar, porque Él vino a robar, matar y destruir. No lo permitas. Aleluya, dale un aplauso al que te redimió, al que te libró del temor. Está escrito, te libró del temor. Amén, iglesia. Amén. Cada vez que seas tentado a temer, recuerda de la palabra. Eso sí, tienes que tener palabra, si no, ¿cómo lo vas a resistir? Gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Sé que Dios te habló y me habló. De hecho, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, yo no predico, nos predico. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Yo sé que Dios va a trabajar en ti. A medida que tú se lo permitas, recuerda, te va a enseñar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate, y no soy yo. Pronto vas a estar tú experimentando cosas
que no conoces. Búscale, búscale. Muéstrame, Señor, muéstrame cosas. Úsame, úsame. No escondas tu talento, iglesia. No escondas tu talento. Todos tenemos talentos. Todos somos llamados a ministrar. Haz nuestros dones. No sepultes el don que Dios te dio. ¿Sabes que un día te van a preguntar por el don que Dios te dio? Hay uno que dice la Biblia que escondió su talento por miedo. Te voy a decir que estoy parada aquí y cuando supe que iba a estar predicando continuamente, mucho más al frente, no quería. El temor me decía, y llegó alguien a decírmelo, no predicas igual que Pastor Porfirio. ¿Y quién te dijo que quiero predicar igual que el Pastor Porfirio? Y los muchachos y eso, ellos tampoco predican como el Pastor Porfirio. ¿Sabes algo? El que da los dones no se llama Porfirio Martínez. Usado como yo, para mí, como ningún otro pastor que yo he visto. Admiro a otros, pero estoy hablando de mi esposo. Estoy hablando del amor de mi vida y para mí, y sé que para muchos de ustedes también, enseñaba como pocos. Pero ¿sabes una cosa? Falleció, está en un lugar, pero el que da los dones no se llama Porfirio Martínez. El que da los dones es Jesús de Nazaret. Es el que se los da. Y cuando tú ves a alguien aquí, que ves a Ivanué, que ves a Génesis, que ves a Laura, que me ves a mí, y próximamente, esto es un semillero, te lo dije, veremos más personas. De verdad, valora a las personas. No te digo que en un altar, no. Comparaciones, ¿por qué? No pretendemos ser igual que nuestro pastor, pero el que da los dones nos usa como te quiere usar a ti en cualquier área, como te quiere usar a ti en el trabajo para hablarle a alguien. Yo me acuerdo que yo decía, cuando visitábamos con mi esposo, cuando íbamos a predicar, y me acuerdo que mi esposo me presentaba, yo sentía muy bonito porque pues ser su esposa, yo sentía mucho gozo de saber que lo habían invitado y que yo era la esposa. Y recuerdo que mi esposo, ustedes lo saben, bromista siempre. Y me acuerdo que decía, ¿y su esposa qué don tiene? Y mi esposo volteaba y me decía, y todos se reían, y yo le decía, yo tengo a don Porfirio. Yo me salía por ese lado, todos tenemos dones, pero yo me acuerdo que yo decía, yo tengo a don Porfirio, ese era mi don. Y a mi esposo le causaba risa y me abrazaba, recuerdo muy bien. Iglesia, vamos adelante. No importa los que seamos, serán añadidos, yo lo sé. Espera lo que Dios va a hacer. Escúchame lo que te digo. Espera lo que Dios va a hacer. Contigo también, no nomás con los que estamos aquí, con todos, con el que quiera, obviamente, con el que quiera. Nunca nos va a obligar. ¿Fácil estar aquí? No lo es, pero aquí estamos. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Podía haber dicho, me quedo ahí. No le hace. Si me oyes que me equivoco. Si oigo que a veces pongo un versículo por otro, sí. Bueno, me consuela un poquito que al pastor le pasaba, que no me pase a mí. No es consuelo, ¿verdad? No es que por eso me zafe. Tal vez no debe de pasar. Pero el que empezó la buena obra, la terminará. Amén.